Bienvenidos de nuevo al canal, qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta a todos: el drama, la intriga y, por supuesto, el amor. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Hoy nos adentraremos en la historia impactante de Mert Demir y Afra Saraoglu, esa pareja que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar esa prueba de lealtad, que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Preparaos para un viaje lleno de giros, secretos y, por supuesto, mucho salseo. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, permítanme decirles que si son nuevos por aquí, o incluso si llevan tiempo, pero aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Denle al botoncito rojo o activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a crecer esta comunidad. Bueno, ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Mert y Afra. Para quienes no los conozcan, Mert Demir es un talentoso músico turco con una voz que te eriza la piel y un carisma, uff. Imaginen, una voz que te envuelve, letras que te tocan el alma y una presencia que te cautiva. Este hombre es un verdadero artista, de esos que te hacen sentir algo profundo con cada nota. Y Afra Saraoglu, por otro lado, es una actriz turca increíblemente talentosa y guapísima, con una carrera en ascenso y una personalidad que enamora. No solo tiene un rostro angelical, sino también una capacidad actoral que te deja sin aliento. Es de esas actrices que te hacen sentir lo que el personaje siente, que te transportan a su mundo. Hicieron oficial su relación hace poco tiempo, y desde entonces han sido el centro de atención. Y no solo por su evidente química, sino por, ya saben, el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y chismes. Y claro, la supuesta prueba de lealtad ha sido el tema de conversación principal. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es esta prueba de lealtad que ha generado tanto revuelo? Pues bien, para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y analizar la situación completa. Los rumores comenzaron a circular después de que se publicaron ciertas imágenes y vídeos en las redes sociales. Imágenes que, por supuesto, fueron analizadas por los fans más atentos y los medios de comunicación con lupa. En estas imágenes se les veía a Mert y Afra en situaciones, digamos, comprometedoras. No diremos que fueron infieles, pero sí que fueron momentos que causaron muchas especulaciones. ¿Y cuáles fueron esas situaciones? Bueno, sin entrar en detalles morbosos, digamos que hubo encuentros con otras personas, miradas cómplices, gestos que sugerían una cercanía que iba más allá de la amistad. No había pruebas concretas de infidelidad, pero la ambigüedad de las imágenes y vídeos fue suficiente para encender la chispa de los rumores. Y como todos sabemos, en el mundo del espectáculo, un rumor bien plantado puede crecer como la espuma. Lo importante aquí no son las fotos, sino lo que provocaron. Porque, ¿qué pasó después? La reacción de los medios, de los fans y, lo más importante, la reacción de ellos mismos. Y es aquí donde entra en juego la tal prueba de lealtad. ¿Por qué? ¿Cómo se enfrenta una pareja a esta situación? ¿Cómo se demuestra la confianza y el amor cuando la opinión pública está en contra? ¿Cómo se lidia con la presión de los medios, los comentarios malintencionados en las redes sociales y la desconfianza de algunos fans? Mert, por su parte, reaccionó de una manera que para muchos fue muy inteligente. Usó la música como canal de expresión, y en sus canciones encontramos indirectas, mensajes cifrados, todo un juego para mantener a sus fans expectantes. La música de Mert, que de por sí es muy emotiva, cobró un nuevo significado después de estos rumores. En cada letra, en cada melodía, los fans buscaban pistas sobre la relación, sobre sus sentimientos, sobre la supuesta prueba de lealtad. Fue una estrategia que sin duda, le generó mucha más atención y curiosidad. Imaginen la escena, fans analizando cada palabra, cada nota, cada arreglo musical. Las redes sociales se inundaron de interpretaciones, de teorías conspirativas y de debates apasionados. Cada canción de Mert se convirtió en un rompecabezas, en un enigma que los fans intentaban descifrar. Y así, la música de Mert, que ya era popular, se convirtió en un fenómeno. Sus conciertos se llenaron, sus ventas de discos se dispararon y su nombre resonaba en todos los medios. ¿Fue todo premeditado? ¿Fue una estrategia de marketing? Quizás.
Pero lo que sí es cierto es que la música de Mert se convirtió en el reflejo de sus sentimientos, en la voz de su verdad. Y esa autenticidad, esa sinceridad, fue lo que conquistó a sus fans. Y luego tenemos a Afra. Ella, con su personalidad fuerte y decidida, no se quedó atrás. A través de sus redes sociales y apariciones públicas, Afra demostró la confianza que tenía en su relación. En lugar de esconderse o evadir las preguntas, abordó la situación de frente. ¿Y qué hizo? Demostró a través de sus acciones que la lealtad, para ella, es un valor fundamental. Afra no se dejó amedrentar por los rumores, ni por los comentarios malintencionados. Se mantuvo firme con la frente en alto, demostrando que su amor por Mert era más fuerte que cualquier adversidad. Y esto, amigos, es algo que merece admiración. Porque en un mundo donde la imagen es tan importante, donde la presión mediática puede ser tan abrumadora, Afra supo mantener su integridad. Uno de los momentos más comentados fue cuando, a pesar de la presión mediática, Afra continuó apoyando a Mert en sus proyectos. La vimos asistiendo a sus conciertos, publicando mensajes de apoyo en sus redes sociales y, en definitiva, demostrando que el amor y la confianza eran más fuertes que cualquier rumor. Fue como decir, sí, estamos juntos y nada nos va a separar. Y esa es la clave, amigos. La prueba de lealtad, en este caso, no se basó en palabras, sino en hechos. En la forma en que ambos afrontaron la adversidad, en cómo se apoyaron mutuamente y en cómo demostraron al mundo que su amor era genuino. Y ahí es donde radica la verdadera intriga. ¿Fue todo una estrategia para generar más atención? ¿Fue una simple crisis superada? ¿O fue una auténtica prueba de lealtad? La verdad, solo ellos la saben. Pero lo que sí podemos deducir es que su relación, sea lo que sea, ha salido fortalecida de esta experiencia. Han aprendido a lidiar con la fama y la atención mediática, y han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo. Imaginen la presión, cada paso que daban, cada gesto, cada palabra, era analizado con lupa. La vida de Mert y Afra se convirtió en un reality show, donde los fans y los medios de comunicación eran los jueces. Pero en lugar de sucumbir a la presión, ellos eligieron mantenerse unidos, apoyarse mutuamente y demostrar al mundo que su amor era real. ¿Y saben qué? Creo que eso es lo más importante. Porque en un mundo donde las relaciones son tan volátiles, donde los divorcios son tan comunes, ver a una pareja que lucha por su amor, que se mantiene unida a pesar de las adversidades, es algo inspirador. Pero no se crean que el tema se ha terminado ahí. Y es que en el mundo del espectáculo, el chisme siempre está a la orden del día. Nuevos rumores surgen, nuevas fotos se filtran y la historia, inevitablemente, continúa. Pero ahora la pareja parece tener más herramientas para enfrentarse a estas situaciones, y sus fans, por supuesto, están siempre atentos a las novedades. Y es que, amigos, la vida de las celebridades es como una montaña rusa. Hay momentos de felicidad, de éxito, de reconocimiento, pero también hay momentos de crisis, de rumores, de críticas. Y Mert y Afra, como cualquier pareja, no son inmunes a estos altibajos. En resumen, la prueba de lealtad de Mert Demir y Afra Saraolu fue una situación que puso a prueba su amor y su compromiso. A través de la música, la comunicación, el apoyo mutuo y las acciones, demostraron que su relación es fuerte y que están dispuestos a luchar por ella. Y aunque no sepamos todos los detalles, lo que sí sabemos es que nos han dejado una lección: en el amor, la lealtad y la confianza son fundamentales. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones podemos sacar de la experiencia de Mert y Afra? Asterisco 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 La importancia de la comunicación asterisco asterisco En una relación, la comunicación es clave. Es fundamental hablar abiertamente de los problemas, de los miedos, de las dudas. Mert y Afra, a pesar de los rumores y la presión mediática, supieron comunicarse entre ellos, y eso fue lo que les permitió superar la crisis. Asterisco 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 El valor de la confianza asterisco asterisco La confianza es el pilar de cualquier relación. Sin confianza no hay amor, no hay respeto, no hay futuro. Mert y Afra demostraron que confiaban el uno en el otro, y eso fue lo que les permitió resistir los embates de los rumores. Asterisco 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 La importancia del apoyo mutuo asterisco asterisco En la vida, todos necesitamos apoyo. Necesitamos tener a alguien que nos respalde, que nos anime, que nos ayude a superar los obstáculos. Mert y Afra se apoyaron mutuamente y eso fue lo que les permitió salir adelante.
Asterisco 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 la lealtad como valor fundamental asterisco asterisco la lealtad es un valor que está por encima de cualquier cosa. Es la capacidad de ser fiel a tus principios, a tus sentimientos, a la persona que amas. Mert y Afra demostraron que la lealtad es un valor fundamental en una relación. Asterisco 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 no dejarse influenciar por la opinión pública asterisco asterisco la opinión pública puede ser cruel y despiadada. No debemos permitir que los rumores y las críticas nos afecten, ni que nos hagan dudar de nuestros sentimientos. Mert y Afra supieron ignorar las críticas y los rumores, y se mantuvieron fieles a su amor. Estas son solo algunas de las lecciones que podemos aprender de la historia de Mert y Afra. Pero la verdad es que cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones. Lo importante es reflexionar sobre lo que ha sucedido, y aplicar esas lecciones en nuestras propias vidas. En el mundo del espectáculo, donde todo es efímero y superficial, la historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor verdadero existe, y que puede ser más fuerte que cualquier adversidad. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la historia de Mert y Afra. A mí personalmente me encanta este tipo de historias, porque nos recuerdan que incluso en el mundo de la fama y la perfección, los sentimientos son reales y las relaciones son complicadas. Y es que al final, todos buscamos lo mismo, amar y ser amados. Quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarme en este viaje. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y por supuesto que hayan reflexionado sobre lo que hemos hablado. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la historia? ¿Creen que la prueba de lealtad fue real? ¿O fue todo un montaje? ¿Qué les pareció la reacción de Mert? ¿Y la de Afra? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no duden en compartir este vídeo con sus amigos. Ayúdennos a difundir la historia. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.